Espero me entiendan y les pido una disculpa si no se me entiende del todo bien. Me pueden interrumpir y trataré de explicarlo de la mejor manera. Eh, la charla del día de hoy es un tema de tesis de mi estudiante doctoral. Bueno, con él trabajamos en algo que es utilizar el método de la memoria magnética para detectar fisuras en estructuras metálicas. Como ya dijo Fer, mi nombre es Francisco López Huerta y bueno, pertenezco a la Facultad de Electrónica. Hoy cambié un poquito mi introducción, ya muchas veces les he mostrado los posgrados en donde pertenezco. Ahora un poquito de lo que hacemos en nuestro grupo de trabajo, en donde soy el responsable. Bueno, como ven aquí, pues tenemos una competencia de sumobots, tenemos competencias de seguidores de líneas, cosas con robots, ¿no? Dirigidos por la doctora Rosa y algunos compañeros. En nuestro grupo nos enfocamos a los sistemas eléctricos y a los sistemas electrónicos. Básicamente tenemos que ver cosas de instrumentación virtual, control, automatización y todo el desarrollo tecnológico dentro de unas líneas. Pero aparte tenemos otra línea muy importante en donde vemos las tecnologías de la información, de la electrónica, pero aplicadas a la innovación educativa. Mucho de lo que tratamos de hacer es que los jóvenes se interesen por la parte de ingeniería, pero desde un enfoque, vamos a llamarlo, didáctico en esta parte, ¿no? Con una innovación educativa a través de cosas como Lego, aunque no me gusta llamarle Lego, sino con cómo hacer un robot que haga algo que te guste, pero irlo enfocando hacia la parte ingenieril. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Antes que nada, vamos a darles una pequeña introducción, qué es lo que pensamos hacer, nuestro diseño de experimentos, en qué nos basamos en esta configuración magnética, los principios de operación, el acondicionamiento de la señal, una interfaz gráfica de usuario y el modelo que desarrollamos en Python para nosotros, los resultados que obtuvimos y nuestras conclusiones. Básicamente, con Natanael, él tenía la idea de que quería hacer robots enfocados a alguna aplicación en particular. Con su formación en mecatrónica, entonces dijimos, ok, ¿quieres hacer robots? Vamos a hacer un robot, que tengas un robot móvil, pero necesitamos que en este robot móvil, pues tengamos un sistema para cargar las baterías, tengamos sensores, actuadores, todo metido en este robot, ¿no? Tenemos aquí un control a través de una máquina de estados, en la cual habilitamos, después lo vamos a explicar un poco. Tenemos los sensores de detección infrarrojo, que es para que el robot se mueva a la izquierda, a la derecha, adelante, hacia atrás, pueda dar vueltas, ¿no? Tenga su propia toma de decisiones. Y en la parte en donde él sensa, pues necesitamos que sense las fisuras, ¿sí? A través del método de memoria magnética, nos vaya indicando cuánto tiempo le queda de batería, haga la adquisición, si va a mandar la adquisición o va a mandar los datos vía inalámbrica o los va a guardar en una, ¿no? Si es vía inalámbrica, ahorita hemos estado trabajando con dos protocolos, con el Bluetooth y con Wi-Fi. Eh, Solo con esos porque todavía tenemos limitantes con el uso de las baterías. Lo que nosotros obtenemos, pues son curvas que nos indican en dónde está una grieta, tanto en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Como todos sabemos, el uso de los materiales, como nos lo dijo el arquitecto hace unos días, unas semanas, siempre pensamos en estructuras metálicas normalmente, y estas estructuras metálicas pueden tener ligeras concentraciones o estrés, ¿no? Que a lo largo de su tiempo de vida pueden presentar algunas fallas debidas a la concentración de estrés, debidas a la corrosión
o que se deban propiamente a cómo quedó el material desde su fabricación o cuando fue soldado, ¿vale? En los buques también tenemos ese tipo, este es un buque petrolero, también tenemos esa parte en donde no todo es material, aleaciones de compositos o algo, sino tenemos estructuras metálicas y de nueva cuenta vamos a tener estrés, vamos a tener compresión y de nuevo en la soldadura pueden ocasionar deformaciones o grietas que a lo largo pueden romperse. En un avión, por ejemplo, si nosotros vemos en los aeroplanos, aeronaves, vamos a encontrar que muchas de las partes de ellos son estructuras de carbono, estructuras de cuarzo, y la parte que está en azul, por ejemplo, dice que es metal, ¿no? Y estas estructuras de metal, pues pueden tener aluminio, acero, perdón, titanio. De nuevo, estas concentraciones o estos esfuerzos pueden provocar que algunas de las estructuras, perdón, llegue a fallar, ¿vale? Entonces, enfocados en esa parte de que debido a las concentraciones que pueden ser de carbono, ¿sí? O algún otro material, puede desencadenarse en una grieta y esto a su vez va a desencadenar que la estructura se rompa y empiece a generarse una grieta y esa grieta se vaya haciendo más y más y más y más grande hasta que totalmente ocasione una falla. Nuestro interés es poder ver cómo se propaga esa falla y cómo podemos detectarla sin utilizar elementos adicionales. Existen diferentes pruebas que se utilizan. Vamos a hacer aquí un país. Hay pruebas destructivas y pruebas no destructivas. Nosotros nos enfocamos simplemente a las pruebas no destructivas. Una de las más que se estudia más o que se utiliza más en estos ámbitos para medir los perfiles o medir las estructuras metálicas, pues son las corrientes de Eddy, ¿no? En estas corrientes de Eddy se coloca una bobina, ¿sí? En esta bobina se le aplica una corriente para que esta corriente genere un campo e induzca un campo magnético. Y entonces podamos ver, aquí esto en gris es una fisura, entonces induce el campo magnético y vamos a detectar cómo estaría deformado aquí el campo magnético debido a la corriente inducida que utilizamos, ¿vale? Otro de los métodos, que es el que nosotros utilizamos, es un método que desarrolló Dubov, ¿sí? Que no tiene mucho tiempo, que es el método de memoria magnética, en donde nosotros no utilizamos absolutamente nada, ¿vale? Solo el estrés residual. ¿Y con qué nos quedamos con el estrés residual? Con el campo magnético remanente. Cuando nosotros o cuando se fabrica cualquier material metálico, tiene una huella magnética o una memoria magnética. Este metal va a ser único en el mundo, ¿sí? Esa estructura, nadie más va a ser igual que él. Lo podemos analogar con una huella digital, exactamente igual. Todos somos humanos, digamos, y todos tenemos diferentes huellas digitales. Pasa lo mismo en estas estructuras metálicas. Cada metal tiene su propia huella magnética. Entonces, con el método de memoria magnética, nosotros lo primero que hacemos es estudiar el material normal y luego ver qué pasa cuando tiene una grieta. Aquí, ellos, por ejemplo, tienen la instalación de sus sensores cercanos a donde está la grieta y entonces aquí podemos hacerle un acercamiento a esa grieta y ver cómo se modifica el campo magnético. Este campo magnético se va a modificar debido a la presencia de esta fisura. Actualmente con el método de memoria magnética, todos le están apostando ahorita de manera cualitativa. Están buscando a ver quién encuentra ya la manera de que sea cuantitativa, poder decir de cuánto por cuánto es tu grieta o tu fisura. Y lo que medimos es básicamente cómo se deforma ese campo magnético
debido a la presencia de grietas. Aquí, por ejemplo, tenemos el 1, 2, 3, 4. Esto se refiere a, por ejemplo, aunque aquí no se ven unas grietas o deformaciones, aquí si hay una soldadura, va a aparecer una deformación del campo magnético, aquí hay otra deformación, aquí hay otra deformación, luego es constante y luego decae, ¿no? Y vuelve a tener. Entonces, los sensores, algunos son estáticos, otros son dinámicos y van corriendo a lo largo de esa trayectoria, ¿vale? Entonces, nosotros utilizamos este método. Comercialmente vamos a encontrar diferentes métodos que pueden ser basados en ultrasonidos, ¿vale? Aquí necesitamos que un operario pase el sensor, mande el, propiamente un sonido y este rebote para que podamos determinar qué es lo que tenemos. Pero aquí, pues es evidente que lo están pasando a través de una soldadura, la cual se puede ver si quedó bien la soldadura, pero recuerden, nosotros queremos ver fisuras del orden micrométricas o nanométricas. También hay otras que son utilizando un arreglo de estructuras magnéticas, ¿sí? Es igual con un operario, tener una PC y tener un arreglo de sensores e imanes para poder detectar estas fisuras. Todo esto que estamos viendo, pues, es dinero, ¿no? Cuesta cómo hacer estas mediciones. Otro método que se utiliza es el método de Barkhausen, que es con ruido también, y determinar ese ruido, ¿no? Bueno, nosotros vamos a utilizar el método de memoria magnética y nos basamos principalmente en determinar, ok, aquí tengo un material magnético y nosotros vamos a tener diferentes momentos magnéticos. Si podemos verlo como un todo, podemos verlo que casi todos están pseudo alineados, ¿sí? Aquí podemos ver que van hacia abajo, en diagonal, hacia arriba, en diagonal. Cada uno de estas secciones es un dominio magnético, ¿sí? Entonces, en un material magnético, ferromagnético, los dominios van a estar así. Idealmente, nosotros quisiéramos que estén ordenados. Para eso podemos utilizar un imán, ¿no? Le hacemos pasar un imán y ordenamos todos esos dominios magnéticos. El problema de pasarle un imán es que los vamos a dejar pseudo orientados. ¿Cómo los podemos regresar? Tendríamos que volver a calentar la muestra, llegar a la temperatura de Curie y entonces dejar ahí otra vez al material como quedó. Nosotros, en nuestro caso, ¿sí? Solamente nos basamos en el estrés residual. No le vamos a hacer nada al material. Así como está, ¿sí? El tubo, la estructura magnética, lo único que vamos a ver es si el campo está bien, ¿vale? Tendría que ser constante aquí. Aquí, por ejemplo, podemos ver una fisura que va hacia abajo, tomando por la parte superior en el eje X, ¿sí? Y vemos cómo esta fisura va hacia abajo, me va a generar una campana. Esta campana del campo magnético la voy a determinar así como está, ¿no? Así como está aquí arriba. Esta sería esa estructura. Esta otra, que si lo veo por el lado inferior, vamos a llamarle en X, en menos X, va hacia adentro, aquí me genera una campana igual, y de este lado veo cómo está su memoria, el campo magnético que me está dando. Entonces, aquí tengo dos fisuras y ya tendría dos señales. De igual manera, si en un tubo, por ejemplo, tengo este tipo de grieta que vamos a llamarle que es del tipo raíz, aquí puedo ir viendo cómo se me va propagando, perdón, el campo magnético, o cómo se deforma más bien. Esta es otra tipo de fisura, lo tenemos inclinado, igual me va a representar cómo se vería el campo magnético. O si tengo, se me olvidó el nombre de esto, una costura, igual, se tiene que ver cómo cambia ese campo magnético. Ok, en el año que fue 2020, Bao desarrolló un experimento en donde dijo,
Si tengo una estructura ferromagnética y no le aplico campos externos, lo que voy a tener es que es muy difícil ver la grieta, ¿no? Aquí, porque tengo muchas señales de este tipo. ¿Qué es lo que dijo? Si aplico un campo externo, lo que vamos a hacer es los dominios magnéticos los vamos a orientar para que todos los momentos magnéticos queden pseudo alineados y entonces en la representación macroscópica, lo podemos ver así, vamos a tener un incremento en el campo magnético y va a ser más fácil de ver dónde está esa grieta. Basados en esta premura o en esta primicia, nosotros hicimos ese análisis. Pero vean, este es ¿cómo se llama? Un sistema basado en el método de memoria magnética, en donde tienen que localizar todas las muestras, se tiene que dividir. Esto ya es una prueba de campo, de dónde a dónde se va a medir, las distancias, qué tipo de grieta es la que quieren medir, y entonces así se mide, ¿no? Aquí vamos por secciones con su carrito, que es manual, depende del pulso de la persona, ¿no? Y del operario que está viendo aquí. Este es un sistema comercial, ¿sí? Lo venden ya directamente, es ruso, y lo venden, ¿vale? Nosotros que suponemos, ok, si Bao ya dice que nosotros podemos orientar esos momentos magnéticos, pues tomamos una ecuación, hicimos nuestra representación de los momentos dipolares, y entonces aquí en el momento suponemos que podemos tener un punto de observación P, que para nosotros va a estar a una distancia de 5 centímetros. ¿Sí? Aquí tenemos nuestro vector de posición y nuestro vector en donde vamos a hacer la medición, y lo que veamos aquí en el campo magnético pues, va a ser la sumatoria de todos esos momentos magnéticos. Como no tenemos tubos concretamente que se usan en la industria, lo que hicimos fue comprar una tabla, bueno, una lámina, ¿sí? De algún material ferromagnético, y lo que hicimos fue primero estudiar su composición química, ver cómo estaba esa composición química, y después, con ayuda de un tornero, hicimos grietas artificiales a diferentes dimensiones. Aquí las tenemos A1, B1, C1, A2, B2, C2, en donde fuimos cambiando tanto el ancho y la profundidad para ver qué diferencias hay entre las grietas, ¿sí? Cuando nosotros hacemos este tipo de cortes, ¿no? Son cortes rectangulares, las grietas no son rectangulares, pero lo que hicimos fue suponer este tipo de grietas y ver si nuestro modelo funciona. Entonces, con ayuda, les digo, de un tornero, nos ayudó para hacer este tipo de grietas. Aquí se logran ver, aquí muy ligeramente A1, que corresponde a una abertura de 1 milímetro de ancho y 2.5 de espesor, ¿no? Esta es de 5 milímetros, que sería C1, ¿sí? Y 3 milímetros de espesor, y esta B2 es de 3x3, ¿vale? De nueva cuenta, suponemos nuestros dipolos, ¿sí? Que están alineados. Entonces hacemos nuestro material, esta sería nuestra estructura ferromagnética, hacemos un corte aquí, donde representamos a la fisura, aquí hacemos la sección transversal, ¿sí? Y aquí lo podemos ver. ¿Cómo estarían mis dipolos o momentos dipolares? Y aquí es como sería la representación de este corte. So, ok, para la asistencia. Bueno, esto que hicimos acá
lo hicimos también en Python. En Python suponemos lo mismo, que los momentos dipolares están alineados, ¿vale? Tenemos una fisura rectangular y de nuevo, la distancia a la cual vamos a observar o a medir es a 5 centímetros. Como ya lo vimos, no todo es lineal, homogéneo. Entonces hicimos dos tipos de simulación. Primero, suponer que los momentos magnéticos no están alineados o tienen una representación pseudo aleatoria, llamámosla aquí, o totalmente aleatoria, y en una en donde nosotros alineamos esos momentos dipolares. Y como podemos ver, cuando no están alineados, pues es muy difícil de ver cómo se comporta el campo magnético justo en la periferia de la grieta. Entonces, si los alineamos, podemos ver cómo se comporta. Esto de aquí nada más es el zoom en esta parte y esto de acá es de nuevo, este es el acercamiento hacia esa parte. Aquí se fue muy arriba. La parte que les decía, pues Natanael es metatrónico y estaba con que el robot, bueno, hicimos nuestro robot, es un robot móvil, no está operado por nadie, simple y sencillamente sigue trayectorias, puede irse hacia adelante, hacia atrás, puede dar vuelta a la izquierda, a la derecha, y aquí abajo tiene los sensores. Primero hicimos la prueba con un solo sensor, ¿sí? Aquí está el sensor magnético, aquí tenemos nuestra placa ferromagnética, los cortes a la distancia de 5 centímetros. Este robot va a una velocidad de 1.5 centímetros sobre segundo, creo, sobre minuto. ¿Sí? A esa velocidad va. Puede ir más rápido, pero si va más rápido, no va a tomar las muestras del campo magnético. Entonces necesitamos que vaya relativamente despacio. Tiene un control PID para, sin importar si el terreno es una pendiente, ¿vale?, de subida o de bajada, vaya siempre a la misma velocidad, sin importar cómo sea la pendiente, ¿vale? Bueno, como nos salió con un solo sensor, entonces después la idea fue poner el mismo robot, solo cambiar la parte de adquisición de datos. Y entonces ya tenemos 4 sensores que van a detectar esas grietas. Tenemos la entrada de un multiplexor y toda la electrónica que llevamos adentro para poder desarrollar o más bien guardar la información o mandar la información, dependiendo qué queramos hacer. La autonomía de este robot, si no mal recuerdo, es de 45 minutos que podemos medir, siempre y cuando no estemos mandando la información vía inalámbrica, que todo se guarde en una memoria micro SD. Aquí un poquito es nuestra máquina de estados, cuáles son las tomas de decisiones que implementamos en este robot, ¿no? Empezamos por una salida, si tiene que avanzar hacia adelante, si tiene que dar vueltas a la izquierda, vuelta a la derecha, que si tiene que ir hacia atrás, todo aquí va directamente, ¿no? Toda esta máquina de estados está implementada directamente en nuestro robot, ¿sí? Entonces, como les dije al principio, este robot tiene, mide la fisura a 5 centímetros, creo que les dije, de la placa para poder tomar bien los datos, ¿no? La velocidad tiene, les digo, un PID, el PWM creo que está al 15%, entonces tenemos dos sistemas de baterías, el que se encarga del robot propiamente y el otro sistema de baterías es para hacer la medición, ¿vale? Para que no interfieran y no podamos tener mezclas de ruido debidas al robot, sino que sean puramente estas mediciones debidas a las dietas que nosotros tenemos. Ok. Eh, la gráfica de Nata es esta de aquí abajo.
y la comparamos con esta interfaz gráfica que es de ROM, que la publicó en el 2021. Si nos damos cuenta, igual, los resultados que ahí muestran, aquí pareciera ruido, ¿sí? Porque es totalmente sin aplicar campos externos o el imán. Y cuando aplica el imán, podemos ver que estas curvas pues ya se pueden visualizar de mejor manera. Nosotros aquí las estamos teniendo directamente de la interfaz, ¿sí? A una sola grieta y todavía antes de pasarles el imán, ¿no? De imantarlas para orientar los dominios magnéticos. Eh, igual, eh, como todo en la vida, sabemos que no vamos a encontrar materiales que estén totalmente aleatorios o que sean totalmente en una sola dirección. Aplicamos el método de Monte Carlo aquí en nuestro algoritmo de Python, ¿sí? En donde nosotros suponemos primero que tenemos los momentos los dipolos magnéticos totalmente aleatorios. Entonces hacemos un sistema más relajado a través del análisis de Monte Carlo, ¿sí? En donde ya después pasamos a tenerlos, esta configuración, dominios más relajados, ¿vale? Para que podamos ver cómo se mejora el sistema de detección. Si nosotros suponemos igual que los dominios están totalmente aleatorios, igual aplicamos Monte Carlo para que los relaje un poco y no sean totalmente, que estén totalmente ordenados, que tengan un poco de desorden, pero siempre tratando de que estén orientados. Y podemos ver cómo están aquí, ¿sí? La distorsión del campo magnético. Este modelo pues es el que también desarrolló ya Nathanael, ya también está aceptado y esperemos que se publique este año, ya está aceptado. Y bueno, de la placa ferromagnética utilizamos los sensores. Hicimos alrededor de 80 mediciones y de esas mediciones sacamos el promedio para poder representarlo aquí. Entonces, aquí lo que estamos variando, dejamos constante la profundidad y vamos variando el ancho. Entonces, esto es para un ancho de 1 milímetro, si no mal recuerdo, no, 5, 8 y 10. ¿Vale? Y todos los medimos así como van en el orden en la estructura ferromagnética, A1, B1, C1, ¿sí? Para dejarlos así como se mueven. Este sería para el eje X, para el eje Y para el eje Z. Si nos damos cuenta, aquí vemos cómo está la deformación, que es una pequeña, vamos a pensarlo en una señal senoidal, que va primero hacia abajo y luego hacia arriba. Igual acá, primero hacia abajo y luego hacia arriba, ¿no? En el eje X. Luego vamos a pensar en esta estructura que sería como un tipo gaussiana o campana, pero con un poco de cola aquí abajo. Y aquí abajo es, en el eje Z, una estructura, perdón, una forma tipo campana. Si ahora dejamos constante la profundidad y variamos el ancho, vemos que en el ancho es muy pequeña la variación, ¿sí? Al variar el ancho casi no hay gran variación, ¿vale? No cambia mucho, ¿no? Aquí podemos ver que casi la misma eh, amplitud varía por algunas milésimas del campo, ¿sí? No hay gran variación aquí. Pero lo importante aquí es que se sigue manteniendo esta que les digo es como si fuera una señal senoidal, esta estructura tipo campana que al final tiene una cola y la estructura tipo campana. Estos son resultados de las simulaciones hechas con Python. Los resultados que nosotros obtenemos con el campo magnético, primero las medimos con un solo sensor, ¿vale? Y vemos, por ejemplo, nuestro resultado experimental para el eje X en la fisura 1,
vemos cómo está. Sigue siendo como una señal senoidal. Tiene aquí su subida, perdón, la bajada, sube, baja y sube, en las tres señales. Este pequeño cambio aquí que tenemos en magnitud, o que aquí empieza, por ejemplo, en menos 2800, aquí está en menos 3000, igual a menos 2900, algo así. Nosotros lo atribuimos que debe haber una fisura o debe haber alguna deformación que no es visible al ojo humano y tenemos que visualizarla en el microscopio, ¿vale? Pero lo que quisimos corroborar es que este campo magnético residual es exactamente igual para los tres casos, ¿no? Para el caso A1, B1 y C1, que se comporta de acuerdo a lo que dice la literatura. Después lo que hicimos fue compararlos, ¿sí? Ahora los cortes AB, C, ABC, tanto en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Y aquí es más visible como este sí se parece a lo primero que nos dio, ¿no? En la simulación. Pero acá encontramos esto curioso. Esta, la que está en el eje Z, perdón, en el eje Y, ¿vale? Aquí me equivoqué, sería el defecto C. En este defecto C, vemos que sí tiene la estructura tipo campana con una cola, pero acá pareciera que no, ¿sí? De nuevo, este cambio, según nosotros, si lo analizamos solo, el defecto A, vamos a ver que es una estructura tipo campana y aquí tiene la cola. Los cambios que nosotros estamos viendo aquí se pueden deber a que la placa de acero que nosotros tenemos tenga alguna pequeña deformación, algún pequeño borde que no lo podamos visualizar y eso se debe a ese cambio. Igual aquí en el eje Z vemos que son estructuras tipo campana, pero aquí en el eje Z para la estructura B hay un ligero desplazamiento. Como eso apareció, nos dimos a la tarea de separarlas y verlas por sí solas. Y vemos que efectivamente, si vemos cada una de ellas, para el defecto A, el defecto B, el defecto C, sí tienen ese comportamiento. Entonces, pensamos o ya aseguramos de que sí o sí tenemos otro defecto pegado al que nosotros hicimos. Y eso es nuestro objeto de estudio para el siguiente o en los siguientes años que vamos a estar viendo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo esta estructura, perdón, esta representación que sigue siendo como una onda senoidal. Acá tengo la estructura tipo campana, pero aquí si vemos sube de nuevo. Entonces nos está representando que ahí debe haber algo. Y como aquí está, vean, aquí de nuevo aparece la estructura tipo campana, ¿sí? Aquí me está dando otra vez que tiene un borde. Entonces algo hay ahí metido. Como no nos quedamos nada más ahí, quisimos ver si montamos dos señales. Por ejemplo, tenemos la señal del defecto B y C para el eje X y vemos que se siguen pareciendo, pero ese pequeño corrimiento, les digo, puede ser a defectos que estén dentro de la muestra. Entonces, nosotros comparamos cuáles a nivel simulado y al medido. Evidentemente, en la simulación, muchas cosas despreciamos o las tomamos como con valores, vamos a llamarlos, que todo está idealizado, ¿no? Entonces, por eso tenemos una simulación de 6 microteslas, 1 microtesla. Estos aquí serían los picos máximos que encontramos para cada uno de nuestras curvas, ¿sí? Aquí menos 1943 microtelas, menos 1050, menos 2500. Pero bueno, aquí les vuelvo a decir, con lo que nosotros aseguramos es que, de acuerdo a lo que dice la literatura, uno de los ejes tiene que ser positivo y los otros dos negativos, o uno negativo y los otros dos positivos. Y eso sí lo encontramos. En el simulado, aquí nos está diciendo que este es positivo, el eje X, pero el eje Y y el eje Z, los resultados son negativos.
En el caso cuando hicimos la medición, nos dice que el eje X es negativo, pero tanto el eje Y como el eje Z son positivos. ¿Sale? Y bueno, para concluir, pues, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Que tanto nuestro análisis de Python como el análisis que hicimos de las grietas son o están de acuerdo a lo que dice la literatura. Los pequeños cambios que nosotros detectamos, pues no son visibles al ojo humano y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que debe haber deformaciones o grietas superficiales que no son perceptibles al ojo humano. Como esto sucede así, nuestro trabajo futuro que nosotros decimos es que, ok, ¿qué es lo que sigue? Ver que esas grietas a qué tipo de corrosión sería, ¿no? A una transgranular, intergranular. ¿Vale? Transgranular es cuando nosotros atravesamos todos los granos, ¿no? E intergranular cuando nos vamos entre los límites de granos de cada uno de ellos. Entonces, nuestro siguiente análisis, que es el que está haciendo Natanael, pues es, de acuerdo a las normas, generar una grieta, ¿sí? Esta grieta, ver cómo se propaga y estudiar aquí la propagación de la grieta. Actualmente es lo que se encuentra haciendo Nata. Ya hicimos el análisis con Python, el análisis real, y también lo estamos haciendo a través del método de elemento finito. Ya no lo hacemos en 2D, ya lo estamos haciendo en 3D, porque lo que queremos es que ya sea un análisis cuantitativo, que ya nos pueda decir, tu grieta es de tal dimensión. Evidentemente, para eso necesitamos estudiar al material, ver en dónde se concentran los esfuerzos o debido a qué son esas concentraciones. Actualmente, con el doctor Felipe nos ayudó a hacer algunas caracterizaciones en donde ya vamos a poder decir, ok, si tienes esas concentraciones o esos esfuerzos se deben a que tienes cromo, a que tienes algún otro material, carbono, ahí, y eso te va a afectar en tu material o va a favorecer a que tengas grietas. Bueno, no me queda más que invitarlos a que vengan a Boca del Río, ¿sí? A que visiten el Foro Boca, ahora cuando sea el Festival de la Salsa, o que vengan a pasear a Boca del Río, a la Pequeña Venecia o Antón Lizardo. Y bueno, pues aquí está Natanael en el laboratorio. Y pues aquí están algunos de nuestros colaboradores, el doctor Raramay, la doctora Rosa, la doctora Primavera y aquí está Natanael. No sé si tengan alguna pregunta. Se durmió.